Vale, hoy va a ser un poco denso, fijaros. La sesión 5 que es la de hoy, bueno, la sesión 5 hoy sería la sesión 6, ¿no? Pero como empezamos por la cero, que era un poco repaso de la otra, bueno, pues la sesión 5 hoy la voy a dividir en dos partes. Una, vamos a estabilizar y regular la fuente de alimentación que vimos el otro día de la fuente de alimentación rectificada monofásica de doble onda con filtro. ¿Qué significa estabilizar? Pues estabilizar quiere decir que vamos a eliminar completamente ese filtrado, ese rizado, perdón. Ese rizado, me diríais, bueno, eso se quita poniendo un condensador lo suficientemente grande, pues se puede quitar. Sí, pero bueno, siempre va a existir un pequeño rizado, por grande que pongáis el condensador, porque siempre va a bajar un poquitín, ¿vale? O sea, siempre nos vamos a encontrar con que la señal baja. Y entonces hay una manera de conseguir que ese rizado quede eliminado. O sea, que quede una fuente de alimentación perfectamente estabilizada. Vale. ¿Qué es eso de estabilizar? Pues mirad, os puse aquí tres ejercicios que no vamos a hacer hoy porque en el cocodrile no aparece el circuito integrado que necesitamos. Pero que en la práctica, cuando volvamos al taller, sí que vamos a tenerlos. Bueno, no os preocupéis porque yo esto os lo voy a imprimir, ¿no? Cuando estemos allí en la clase presencial, os imprimiré todos los ejercicios, iremos un poco más rápido porque la teoría no la voy a contar, pero os imprimiré todos los ejercicios y iremos uno por uno, ¿vale? Iremos uno por uno. Entonces, primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a coger, mirad, esta fuente de alimentación estabilizada. Repito, estos tres no los vamos a hacer con el cocodrile porque no se puede, no tenemos este integrado. Fijaros que nos piden un integrado. Vale, ¿qué tenemos aquí? Fuente de alimentación formada por que dejarme poner esto aquí, los marcadores, que siempre se me olvida. Vale. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos el transformador, ¿vale? En este caso es un transformador de 230 a 12 voltios, 230 eficaces, acordaos que son 320 y tantos voltios, o sea, 200 por raíz cuadrada de 2, 1,41, 230 voltios eficaces, a 12 voltios eficaces, que por 1,41 son unos 16 voltios de pico, más o menos. ¿Esto qué es? Esto es como vamos a representar el puente de diodos. ¿Os acordáis que en el ejercicio anterior teníamos, dejarme abrirlo, en el ejercicio anterior teníamos desarrollado el puente de diodos? Vale, pues esta caja que está aquí, esta caja de aquí, ya no lo vamos a representar nunca más con diodos, ¿vale? Esta sería una de las entradas de alterna, esta sería otra de las entradas alterna, esta es la salida de corriente continua positiva y esta es la salida de corriente continua negativa. Es decir, la corriente siempre va a ir así, ¿vale? De positivo a negativo. Vale, pues esto para nosotros ahora va a ser una caja negra, ¿vale? O sea, una caja en la que vamos a pintar en el medio un diodo, indicando que lo que tengo dentro es dos entradas, o sea, dos patas que son las que van a la parte de alterna y dos patas que son las que van a la parte de continua. Y en el medio tengo cuatro diodos metidos. Vale, pues eso es lo que quiero representar aquí. Bueno, déjame borrar esto. Quiero representar aquí. ¿Lo veis? Las patas de alterna, las patas de continua. Vale. O sea que aquí tengo los cuatro diodos. Normalmente puedo hacerlo, algunas fuentes de alimentación lo hacen con cuatro diodos y montan el circuito con cuatro diodos, y otras lo que hacen es meter aquí también un integrado que tienen metidos dentro cuatro diodos, nada más. Es decir, es una pastilla que tiene los cuatro diodos con las relaciones que hay, ánodos con ánodos, cátodos con cátodos, bueno, la que tenemos en la práctica anterior, ¿no?
Vale. Detrás de los diodos que viene el filtro, el condensador. Acordaros, un condensador de electrolítico, o sea que tiene polaridad, ¿no? Pata positiva al más, pata negativa al menos, y de un valor lo suficientemente grande para arreglar el filtrado, entre comillas, arreglar el filtrado. Porque detrás viene el estabilizador. ¿Qué es un estabilizador? Pues fijaros, es un circuito integrado que tiene tres patas. Lo veis aquí, este es el esquema, ¿no? Tiene tres patas. Y no hay que comerse mucho la cabeza. Las patas se llaman entrada, salida y común. Como veis, la entrada va al positivo, la salida va a la carga y de la carga al negativo, y el común que va al negativo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Pues mirad, en este caso, esta familia es la familia 78. La familia 78, XX, ¿vale? Son estabilizadores de tensión que lo que hacen es, vale, yo aquí ¿qué tengo? Aquí tengo la tensión ya rectificada y filtrada por el transistor, por el condensador. Pero tiene un pequeño rizado. Vale, pues eso es lo que tengo a la entrada. A la salida que tengo, pues a la salida este integrado lo que me da es una señal perfecta. Bueno, perfecta, ahí se me fue un poco. Perfecta es una línea perfecta. Es decir, en este caso, el 7805 que me da 5 voltios. Para darme 5 voltios, filtrados y estabilizados, es decir, perfectos aquí, para darme estos 5 voltios, necesito que aquí por lo menos el punto más bajo esté pues unos 3 voltios por encima. Es decir, que cuando esto hace el filtrado, ¿no? Los puntos más bajos estén a 8 voltios en este caso. Vale, ¿por qué digo este caso? Porque el 7805 es un dispositivo de los muchos que hay. En la familia 78, pues me encuentro con el 7809, el 7812, el 7815. ¿Qué hace el 7815? Pues el 7815, ¿vale? Lo que me da a la salida son 15 voltios. Y entonces a la entrada necesita 18. Siempre más 3, ¿vale? Como mínimo más 3 voltios. Es decir, él necesita 3 voltios para trabajar entre este punto y este. Vale. A ver, el 7805, claro, no lo podemos probar porque no existe este integrado en el cocodrile. Tampoco creáis que aporta gran cosa, ¿no? Sería colocar ahí el 7805 y ver que aquí sí que tengo un pequeño rizado, muy pequeño, y aquí no lo tengo. Y que esto se estabiliza en 5 voltios. Punto. No hay más. Seguir el circuito, la entrada a la entrada, la salida a la carga, la salida del integrado, quiero decir, y la carga y el común a la masa, ¿vale? A la pata menos del rectificador, del puente rectificador y del condensador. Vale. Mirad, no es un dispositivo sencillo. Me quiero decir, mirad, si yo ahora busco en internet y pongo aquí datasheet es, bueno, hoja de características, ¿no? Y ahora pongo aquí 7805. ¿Vale? Y le pongo imágenes. Vale, veis que me aparece aquí la imagen, no sé qué, pero lo que me interesa es, bueno, lo que me interesa enseñaros, pero en realidad es esto. ¿Veis lo que es un 7805? O sea, tiene bastante enjundia dentro, ¿eh? Fijaros dónde está la pata más, o la pata la pata entrada, ¿no? La entrada, dónde está la pata salida y dónde está el común. Aquí está la entrada, aquí está la salida y aquí está el común. ¿Y por dentro qué tengo? Pues tengo un montón de cosas que todavía no vi. Esto es un diodo Zener, vamos a ver después en la segunda parte de la clase lo que es un transistor, ¿vale? Condensadores, no sé qué. Fijaros lo que está escondido ahí dentro de este pequeño dispositivo, de este pequeño microchip.
Para que os hagáis una idea, bueno, pues el tamaño viene a ser como más o menos como el de... Vaya coño. Viene a ser más o menos como el de una ficha de parchís, ¿vale? Este Se ponen tamaño de aquí. amplificadores, ¿no? ¿Cómo? En amplificadores de sonido se ponen, ¿no? No, estos son reguladores de tensión. Son no reguladores, estabilizadores de tensión. Pero Ah, es que sí, creo que no tiene algún... Bueno, parecidos. nos los encontraremos, fijaros, por ejemplo, en esta. Nos los encontraremos en fuentes de alimentación. Mirad, aquí reconocemos, fue la primera que pillé, ¿eh? Fijaros, aquí tengo la entrada de alterna. Aquí tengo los 4 de alterna, no está el transformador, ¿eh? Y aquí ya está bajada, ya entra alterna, 12 voltios de alterna. Fijaros, los 4 diodos que hacen el rectificador, el filtro, o sea, el condensador que hace de filtro, el que me elimina el rizado, o casi me lo elimina, y aquí de pie, es que no lo vemos porque está de pie, tengo el estabilizador. Luego lleva un condensador que no está en la... no está aquí, pero que normalmente pues iría aquí, ¿vale? Y no lo hemos complicado, pero ese condensador iría, es un condensador que va aquí. Más pequeñín, ¿eh? Si este, por ejemplo, lo pide de, no sé de cuánto lo pide de, bueno, nos pide ir cambiando valores, ¿no? De 10, de 25, de 100, de 220, pues este viene a ser como de un micro, algo así. Pero bueno, que no es un condensador que te pide el fabricante para que trabaje un poquitín mejor. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿eh? Lo que pasa es que lo estamos viendo, el estabilizador lo estamos viendo de pie, este condensador de aquí. Vale. Bien. Eh, vale, existe una familia, la familia 78, como os decía, 7805, 789, 7009, quiero decir, pues daría 9 voltios, necesita 12 a la entrada, 7812 necesita 15 a la entrada, 7824, los hay también, de 24 voltios, y dependiendo del encapsulado, el encapsulado lo llamamos a donde metieron todo ese circuito integrado, ¿no? Todo este circuito integrado de aquí, ¿dónde lo metieron? Bueno, este esquema que vimos por ahí. Vale, pues este encapsulado recibe el nombre de TO3, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Eso no aplica ahora. Pues este encapsulado pues permite un paso de corriente aquí máximo. Pues depende, en este encapsulado pues es 1 amperio aproximadamente. Si esta parte de aquí atrás es metálica, pues aguanta un poquitín más, 1,5 amperio, 2 amperios porque refrigera. Pero los hay en otros encapsulados que aguantan 3, 4 y 5 amperios. Todo depende de la carga que quiera alimentar. Vale. Eso por un lado. Bien, pues la familia 78 tiene eh, su, tiene su simétrico en la familia 79, que la tenemos abajo. Fijaros cómo es simétrico del otro, es decir, el 7805 va a la pata más, la entrada va a la pata más, la salida a la resistencia y la resistencia a la pata menos. Y en el 79 lo que hacemos es ir con la pata más a la resistencia, de la resistencia a la salida, y la entrada va a la pata menos. Es decir, son reguladores de valores negativos. Es decir, lo que hace es, en este caso lo que haríamos sería poner la masa aquí, ¿vale? La masa iría aquí, y entonces lo que tengo abajo, aquí son menos 5 voltios con respecto a masa. O sea, aquí tengo 0 voltios, ¿vale? Pasa que nosotros siempre estamos acostumbrados a decir, bueno, pero la masa es cero, ¿no? Sí, la masa es cero. Y normalmente la tensión que tenemos es más 5, es decir, está sobre la masa. Vale, eso es lo habitual. Pero no quiere decir que sea siempre así. A veces la masa sigue siendo cero, pero la tensión está por debajo. Mira, yo siempre hago un símil. Vamos a ver. Y lo comparo con la altura. Si yo digo que el nivel del mar son 0 metros sobre el nivel del mar, es decir, yo voy a la playa, estoy a 0 metros sobre el nivel del mar, si subo una montaña de 100 metros estoy a más 100 metros. Pero si me pongo a bucear y bajo 15 metros a un arrecife coral, pues estoy a menos 15 metros. Todo depende de donde tome la referencia. En nuestro caso estamos tomando la referencia en el nivel del mar. Puedo subir o bajar. Vale. Pues en este caso hay circuitos
Estos son más raros, de encontrarse. Pero bueno, existen. Lo único que pasa es que unos se llaman 78 y otros se llaman 79. Nada más. Existen. ¿Por qué? Porque ya veremos más adelante que existen circuitos que necesitan alimentación simétrica. Los amplificadores operacionales, que no nos vamos a meter ahora, necesitan alimentación simétrica, necesitan alimentación, o sea, una toma de referencia a 0 voltios y luego que les alimente, pues por ejemplo, a más menos 15 o a más menos 24, bueno, lo que sea. ¿Vale? No vamos a entrar ahora en eso, pero que sepáis y que os quedéis con el nombre ya, los 7805 son estabilizadores de tensión positiva y los 79, lo que sea, 7909, 7912, 15, 24, etcétera, son estabilizadores negativos y cambia un poco la manera de donde van colocados. Vale. Pues dicho esto, la siguiente práctica, bueno, esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta y, bueno, cuando hagamos la práctica, pues esto lo vamos a montar, el 78, el 79 por separado, y luego vamos a montar una fuente de alimentación simétrica. Fijaros, la fuente de alimentación simétrica, que es la siguiente práctica, la 6. Fijaros, no cambia nada, salvo que, fijaros, el rectificador es el mismo, ahora junté en un ejercicio los dos, pero tengo un problema, mi masa, esta masa de aquí, ahora es común a los dos circuitos, ¿vale? Esto va a masa, ¿vale? Va a 0 voltios, entonces tengo más 5 y menos 5, como tengo puesto aquí, ¿no? Más 5 y menos 5. Pero necesito, ¿os acordáis? Hicimos una práctica en la que necesitábamos un transformador con toma intermedia, pues aquí también lo necesito. Entonces es un problema porque os dije que este aparato es un poquitín más voluminoso y más caro. Pero bueno, si necesito una fuente de alimentación simétrica más menos 15 con respecto a un punto central, o más menos lo que sea, más menos 5, lo que sea, pues tengo que poner un 78 y un 79, que es juntar los dos ejercicios de antes en uno y claro, cambiar el transformador porque necesito una toma intermedia. Si os fijáis, todo este punto es masa, O sea, la masa es común a la parte de alterna. Antes no había relación entre la parte de alterna y la parte de continua, salvo en los diodos. Ahora sí, ahora la masa es común a los dos. ¿Vale? Entonces aquí tengo una tensión positiva, más 5, y aquí, si esto es 0 voltios, y aquí tengo una tensión, si esto es 0 voltios, tengo una tensión negativa, menos Una 5. pregunta. Sí. ¿La masa qué es? ¿Como la Tierra en alterna? No exactamente. A ver, la Tierra es, tú te pones a potencial en electricidad, lo que haces es ponerte al potencial de la Tierra. ¿El potencial de la Tierra qué significa? Significa que la Tierra, por decirlo así, no es un buen conductor. No lo es. La Tierra no es buen conductor. No es tan buen conductor por lo menos como el cobre o el aluminio. Lo que pasa es que la sección es tan grande que podemos asumir que la Tierra es capaz de almacenar infinitos electrones, por decirlo así. Es decir, que por mucha tensión que yo le meta a la Tierra, imagínate que cae una línea de alta tensión a Tierra, toca con Tierra y no va a subir la tensión, la asume toda, ¿vale? Es como, a ver, yo este símil, si me pudiera extender, yo esto ahora os lo explicaría de la siguiente manera. Imagínate que tú tienes un barco, ¿no? Yo qué sé, tienes un barco, aquí voy con mis dotes de dibujo, ¿vale? Tienes un barco, aquí tienes una bomba, bueno, este es el nivel del mar, claro. Aquí tienes una bomba que está cogiendo agua de aquí, ¿vale? Y la está tirando aquí, ¿vale? Yo te hago una pregunta. Si esta bomba, os hago a todos, ¿no? El que me la quiere contestar. Esta bomba está cogiendo agua del mar, ¿vale? Pero por mucha agua de mar que coja, el nivel del agua del mar no baja, ¿verdad? No. Eso es imposible. Y No, 200 metros más adelante, porque tengo un superpetrolero aquí, o 300 metros más adelante, la estoy soltando. Y entonces podríamos pensar, coño, si yo suelto aquí, pues es que es una bomba muy tocha, ¿no? Una bomba muy gorda, que es capaz de meter 1000 litros por segundo, no lo sé. Está chupando 1000 litros por segundo de aquí y los está echando aquí. Coño, pues si yo en un sitio echo 1000 litros por segundo, tiene que subir el nivel. No, tampoco. Tú no vas a...
no vas a subir el nivel del agua del mar. Bueno, pues este equivalente sería lo mismo que haríamos en tierra. Tú puedes echar todos los voltios que quieras a tierra, que ella es capaz de asumirlo. Ese es el concepto de tierra. El concepto de masa es distinto. Los circuitos electrónicos, normalmente a lo que llamamos masa, sería a la carcasa metálica del dispositivo. Aquello que tiene una, vamos a llamar, tensión neutra, que no lo es, porque, por ejemplo, en un coche la masa sería todo el chasis, toda la parte de chapa metálica, pero eso ni mucho menos es capaz de asumir todos los electrones que yo le eche. No sé si me explico. Ya, pero en un coche, o sea, la chapa del coche sería el negativo. En ese caso sería el negativo de la batería, que lo consideramos 0 voltios y entonces todo lo demás está a más 12. ¿Podríamos Claro, hacerlo al revés? Sí, de hecho en algunos coches se hace. No es habitual, pero en coches antiguos a veces es el positivo de la batería el que se conecta al chasis y el negativo es el que llega a los distintos dispositivos para funcionar. En claro, realidad es lo mismo, si te das cuenta hay una diferencia de potencial de 12 voltios. claro. ¿Vale? No es el mismo concepto, ¿eh? Vale. Ujú. Es que yo creí que en los circuitos electrónicos bastaba con poner positivo y negativo. Pero claro, no Eh, sabía yo lo de la masa. eh, Positivo y negativo, pero tienes que considerar que uno de los dos es masa. Claro, ¿Por qué? Porque hay veces que tengo positivo y negativo y masa, como en este ya, caso. En este claro, caso sí que me puedo encontrar con esto. Es raro también, ¿eh? Ya os lo digo que son dispositivos electrónicos muy concretos. Son amplificadores operacionales que veremos más adelante. claro. Son los que necesitan alimentación simétrica. Si no, en realidad, bueno, pues positivo y negativo, efectivamente. No tenemos referencia de tierra, pues me da igual que uno esté a cero y el otro a más 12, o que uno esté a cero y el otro a menos 12. Eso me da igual, con que haya 12 voltios entre ellos, en un coche Claro. que no tiene referencia de tierra me daría un poco igual. Vale, este sería el segundo ejercicio, ¿vale? Repito que aquí no tenéis que hacer nada, simplemente lo que quiero es que entendáis un poco cómo funciona el 78 y el 79 para hacer una fuente de alimentación simétrica. Vale. Y el tercer ejercicio es que vamos a montar en su día en clase, sería una fuente de alimentación regulable o ajustable, como dice aquí. Fijaros, el esquema es muy conocido ya, ¿no? Es transformador, transformador, ¿vale? Puente de diodos, exactamente igual, o sea, el filtro, ¿vale? El condensador electrolítico que me hace de filtrado, que me elimina los rizados, eso es exactamente igual, sería este de aquí. Y detrás tengo un regulador como el que acabamos de ver, pero en vez de ser un 7805, un 7815, es un LM317. Vale, fijaros, si yo pongo aquí, y esto lo probaremos en su día en clase, ¿no? Si yo voy cambiando estos valores, va cambiando la tensión que me da la salida. Bueno, pues aquí me está pidiendo unos valores determinados para, bueno, me está pidiendo en la hoja de características de los aparatos, pues el diodo 1, el 11407, el diodo 5, no sé qué, la resistencia R1. R1 son 100 ohmios, esta resistencia de aquí. La resistencia R2, 1K. El condensador grande, el de filtrado, 2200 microfaradios, 0,1 micros, 1 micros vale. O sea, con estos valores que acabamos de poner de 100 y 1K, 100 para R1 y 1K, o sea, 1000 para R2, con esos valores, fijaros aquí, ¿no? Con R1 a 100, que no la vamos a cambiar, y R2 a 1K, bueno, 1K, 988 con la tolerancia, ¿no? Es que esto es un ejercicio real y se midió la resistencia y daba 928. Pues a la salida me da 13,6 voltios. Si la bajo a 860 me da 12 voltios. Si la bajo a 620 me da 9 voltios. Es decir, que yo modificando el valor de esta resistencia consigo valores diferentes aquí, cosa que con el 78XX, con el 7805 no podía. Él me da 5 voltios, punto. No me da más. Si quiero 9 voltios necesito un 7809. O sea, tengo que cambiar el integrado. Aquí no. Aquí cambiando el valor de la resistencia lo consigo.
¿Cómo cambio el valor de esta resistencia? Me diréis, hostia, pero entonces tengo que andar cambiando la resistencia. No, no hace falta. Puedo poner aquí un potenciómetro. ¿Vale? Esto puede ser un potenciómetro. Yo voy regulando este potenciómetro, va cambiando el valor de la resistencia y va cambiando el valor que me da aquí. Es una fuente de alimentación regulable, de tal manera que yo puedo tener las tensiones que me dé la gana. O, si os fijáis en estos números, antiguamente había fuentes de alimentación que venían como con un selector. Bueno, antiguamente, si vais a una tienda de chinos, pues supongo que lo seguirá existiendo, ¿no? Un selector que te ponía 1,5, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Vale? ¿Eso cómo se hacía? Pues muy fácil. Un LM317, ¿vale? Y vas poniendo aquí resistencias. Una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Bueno, tantas como valores quieres obtener. Y aquí un conmutador que quieres el valor de 1,5 voltios. Vale, pues el conmutador lo pones en esa posición. No, no, que quiero 3 voltios. Vale, pues el conmutador va en esta otra. O sea, los valores de las resistencias cambian, ¿eh? Va en esta otra. No, que quiero 6, va en esta otra. O sea, voy cambiando el conmutador y voy cambiando las resistencias. Y aquí me va dando 1,5, 3, 6. Bueno, eso lo probaremos en clase. No tiene mucho secreto, ya veis. Es igual que el otro, solo que hay que tener un poco de cuidado. Ahora de momento la teoría todo funciona. Pero tener un poquitín de cuidado a la hora de montarlo sobre la placa de protoboard, ¿no? De pruebas, la placa de pruebas. Bueno, quedaros con esto. Yo de todas maneras, el día que montemos esto, os hago un pequeño refresco de de cómo funciona esto, ¿vale? Antes de que os pongáis a montarlo y eso, pues la idea es que con esto ya vayáis con la medio idea hecha y entonces no necesitáis grandes explicaciones. Pero bueno, de todas maneras vamos a hacer, pues eso, un pequeño refresco de todo esto. Vale, la práctica de hoy. Mirad, la práctica de hoy, porque esto simplemente es para que lo guardéis si queréis, yo os lo imprimiré en su momento, le echáis un vistazo o buscáis información o lo que sea, ¿no? Decía, la práctica de hoy, en el fondo entonces, no van a ser estas tres, estas me parecía, bueno, las explico, pero tampoco tenéis mucho que hacer. La práctica de hoy es la práctica del transistor, el transistor bipolar. Bien, ¿qué es un transistor? Pues mirad, un transistor en la parte... en el primer día os dejé por aquí documentación, ¿no? Esta documentación, introducción a la electrónica. Me parece interesante que le echéis un vistazo, ¿no? Veis que aquí hay un esquema, vamos, un índice. Y en la parte 3 pone transistores. Transistores bipolares. BJT, que es Bipolar Junction Transistor, o sea, transistor de unión bipolar. Bien. Mirad, a mediados del siglo XX, pues hubo tres tíos que descubrieron que juntando, bueno, vamos a verlo, ¿no? Juntando dos diodos, esto es muy fácil de decir, pero un poquitín más complicados, ¿no? Juntando dos diodos, el transistor BJT, ¿no? En la página 16. Juntando dos diodos, fijaros que esto es un diodo, esto de aquí es un diodo, aquí hay un diodo, esto es un diodo, este es el ánodo y este es el cátodo de un diodo, y aquí hay otro diodo, claro. Bueno, pues pusieron los ánodos comunes y a uno de los cátodos lo llamaron colector y al otro emisor. Bueno, esto en realidad no es así, es un poquitín más complicado. El Bardeen, el Shockley y el Bardeen, no sé qué, bueno, recibieron el premio Nobel por esta tontería. Pues, que no es tontería, ¿eh? Pues, este es el símbolo, ¿vale? Como veis, pues es una barra vertical, la entrada del colector y la salida del emisor con una flecha. Con una flecha. Entonces, a las tres patas las llamaron base, que es el común, colector y emisor. Vale.
¿Cómo funciona esto? Pues mirad, la palabra transistor viene del inglés, ¿no? Y significa transfer, no sé si lo pone por aquí, transfer resistor o transferencia de resistencia, ¿no? Vale, para que nos hagamos una idea, mirad, lo que ocurre es que entre el colector y el emisor hay una resistencia muy grande, una resistencia tan grande que la corriente no puede atravesar por aquí. La corriente es imposible que atraviese por aquí. Claro, fijaros que tendría que pasar de aquí, del colector al emisor, pero para eso tiene que pasar por la base, ¿no? Por aquí, por la base. Vale, la resistencia es muy grande. ¿Cómo hago que esta resistencia sea pequeña? Pues muy fácil, inyectando una pequeña corriente en la base. ¿Cómo de pequeña? Pues fijaros, los números, más o menos, para que nos hagamos una idea, es 100 a 1. Es decir, si yo quiero que por aquí circulen 100 miliamperios, por aquí solo tengo que pasar 1 miliamperio. Esto no es matemático, ¿eh? Quiero decir que existen transistores que tienen una ganancia, se llama así HFE, una ganancia que en vez de ser de 100, o sea, en vez de meter una corriente de 1 miliamperio por la base y en el colector emisor se establece una corriente de 100, pues a lo mejor la corriente, el HFE, la ganancia es pues de 150, de 200, de 250, etcétera, etcétera. O sea que esto no es matemático, depende un poco del transistor. Pero bueno, como número de referencia nos vale, también los hay más pequeños, de 50, de 75, etcétera, etcétera. Como número de referencia nos vale, es decir, si yo meto 1 miliamperio por la base, aparecen 100 miliamperios o sea, entre el colector y el emisor. Siempre sí, vale, pero la pregunta es, ¿qué ocurre si en vez de meter 1 miliamperio meto medio miliamperio? Pues que la resistencia que hay entre el colector y el emisor no se hace cero. Es decir, cuando yo no meto nada, cuando aquí tengo 0 miliamperios, la resistencia, cuando no meto nada por la base, la resistencia entre el colector y el emisor es muy grande. ¿Muy grande cuánto? Pues 100 millones de ohmios. Muy grande. Es decir, es un circuito abierto, por ahí no pasa nada. Vale, pero ¿y si meto 1 miliamperio? ¿Qué tengo? Pues la resistencia es muy pequeña. Aquí, la resistencia colector-emisor es muy pequeña. Entonces, ¿cómo de pequeña? Lo más pequeño que existe es 0. Bueno, no es 0, pero se le acerca, ¿vale? 0,5, 0,8, 1, depende del transistor. Un ohmio, por ejemplo, muy pequeña. Muy pequeña. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si le meto 0,5? Pues que resulta que la resistencia no es ni tan grande como con 0, ni tan pequeña como con 1. Y anda por ahí por la mitad. O sea, la cuestión es, regulando la intensidad que entra por la base, yo puedo regular la resistencia que aparece entre el colector y el emisor. Es decir, es una manera de modificar el valor de la resistencia, pero de forma electrónica. Yo hasta ahora tenía potenciómetros. Sí, un potenciómetro yo podía regular la resistencia, pero era de forma mecánica. Yo cogía y giraba un cursor, ¿no? Giraba un tornillo, lo que fuera. Ahora no, ahora el control es mediante corriente. ¿Qué ventajas me acarrea eso? Pues me acarrea básicamente dos ventajas. Una, fijaros, yo puedo utilizar este transistor como interruptor. Es decir, como interruptor, ¿qué quiere decir? Si le meto mucha corriente por la base, el contacto colector-emisor tiene una resistencia muy pequeña, es decir, que deja pasar la corriente y entonces establezco el circuito. Si le quito la corriente, pues puedo cortar la corriente, la resistencia colector-emisor se hace muy grande y esto hace que el circuito se convierta en un circuito abierto, o sea, no deja pasar. Vale, entonces, ¿cuáles son las dos ventajas? Primero, si os dais cuenta, lo que tengo aquí es un interruptor estático. A partir de ahora, la electricidad siempre hablaremos o oiréis hablar muchas veces de interruptores estáticos. ¿Qué es eso de interruptores estáticos? Coño, pues que no es un interruptor móvil, no es como el interruptor de casa, que tiene una parte móvil y se cierra un contacto contra el otro. No, aquí lo que hace es cambiar el valor de la resistencia. Segunda ventaja, no hay sonido, es decir, cuando yo establezco la corriente o cuando dejo de establecerla, bueno, esta ventaja no es muy importante en ambientes industriales, porque suelen ser ruidosos, pero en casas, por ejemplo, en viviendas, ahora que está muy de moda la domótica, sí es muy interesante que un transistor, o sea, que un circuito arranque o pare sin hacer un clac. Bueno, pues a lo mejor llega a molestar. Es un poco friki esto que acabo de decir, ¿eh? Pero bueno, como ventaja es, ¿vale? Y tercero, fijaros, yo puedo modificar el valor de la corriente de la base
muchas miles de veces por segundo. Y el valor de la resistencia cambiará miles de veces por segundo. Eso que ahora no lo veis como ventaja, pues es una gran ventaja a la hora de hacer modulaciones y a la hora de hacer, bueno, fuentes de alimentación conmutadas. Eso ya lo veremos, ¿vale? Que la velocidad es importante. O sea, yo puedo hacer que un contacto se cierre ¿cuántas veces? 3, 4, 10 veces por segundo. Ya sería mucho 10 veces por segundo. Vale, pues yo puedo hacer que este contacto se cierre y se abra. Ojo, cambie el valor de la resistencia 1000 veces por segundo, 2000, 10.000 veces por segundo. Todo depende de la calidad del transistor. ¿Vale? Bien. Preguntas, que yo sé que esto es denso. O entiendo que es bastante denso. Bueno, si acaso lo vamos resolviendo a lo largo de la mañana. Fijaros, el símil hidráulico de un transistor es, yo vengo con la corriente por el colector. Ahí va, que se me apaga esto. Yo vengo con la corriente por el colector, ¿no? Y tengo aquí una pequeña toma que es la base. Entonces, si yo tengo esta válvula cerrada, vamos a ver que esto sea un poco mayor. Si yo tengo esta válvula de aquí cerrada, la corriente o el agua que viene por la base no pasa. Pero si la abro un poco, fijaros, si la abro un poco, entonces la corriente empuja esta varilla de aquí y destapa este tapón, que hasta ahora estaba ajustado. Destapa este tapón, ¿no? Y entonces empieza a haber mucha corriente de circulación. ¿Que quiero más? Bueno, pues abro más la válvula, abro más esta válvula y entonces se abre a tope, ¿vale? Entonces yo con esta válvula pequeña puedo regular una válvula grande. Bueno, no es un símil que me guste mucho, ¿eh? Pero bueno, lo tenéis ahí y os lo explico. Vale. Dudas, preguntas, pararme en cualquier momento, ¿eh? Que yo entiendo que esto es denso, es denso. Vale, ¿qué quiero que me hagáis? ¿Qué quiero que me hagáis? Pues mirad, os dejé un ejercicio. Por aquí. Os dejé un ejercicio por aquí. Este. Vale, como veis, me pide hacer 4 ejercicios. Bueno, quiero que... yo ya lo tengo hecho, os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Quiero que a lo largo de la mañana montéis estos 4 ejercicios, pues en el cocodrile, en un solo circuito. Bueno, 4, pero yo creo que es sencillo en uno. Mirad, yo lo tengo por aquí. A ver, aquí. Vaya, coño. Tengo que quitarle esto, porque si no, me lo pone a la derecha. Vale, fijaros, yo modifiqué los valores un poco, ¿vale? Modifiqué los valores un poco, porque... Ahí va, este no es. Es este. Aquí R1 y R2 me están pidiendo 220 y 6K8. Bueno, 6K8 sí que se lo dejé a R2, o sea, 6800, pero este lo subí un poquitín a 2500, perdón, a 250, un poquitín. Fijaros, el transistor este es como una lenteja, ¿vale? Con esta forma, más o menos sería una lenteja gorda, más o menos, y tiene las 3 patas, visto de delante, pues es CBE, ¿no? Colector, base, emisor. Bueno, ahora mismo las referencias nos dan igual, pero es un BC 547, 548 o 559. Bueno, esto sí que será interesante el día que estemos en el laboratorio, porque tenéis que coger estas referencias, ¿vale? Cogéis estas referencias y tenéis este patillaje. Os recuerdo que este de arriba, es que ahora quité lo de marcar. Esta de arriba sería el colector, esta la base y este el emisor. Vale, entonces 2 montajes, fijaros. Tenemos que hacer 2 montajes, una fuente de alimentación de 9 voltios, ataco a la base con un LED y esta sería el circuito de carga por la parte de arriba con otro LED. Esto es lo que yo quiero alimentar, esta parte de aquí arriba. Si yo cierro este interruptor, voy a cebar la base, voy a meter corriente por la base y entonces se va a establecer una corriente colector-emisor y se va a encender el LED. Vamos a probarlo. Mirad, yo aquí ahora tengo este circuito, ¿no? Repito, esta la cambié un poco, ¿eh? Si le ponéis 280 o 270, que me parece que es la normalizada, también funciona.
Vale, tengo 9 voltios y el LED no se enciende. Este LED de aquí no se enciende. Pero si le doy al interruptor, fijaros cómo cebo la base. Este diodo aquí pues prácticamente no hace nada, ¿vale? No haría falta, pero bueno, ya que nos lo ponen en el circuito, nosotros lo ponemos, veis que no luce. Pero al cebar la base, meto corriente por la base, fijaros que si me quedo justo encima, me dice que la base está admitiendo casi un miliamperio, ¿lo veis? 948 microamperios. Casi un miliamperio. Sin embargo, por el colector tengo de 1 pasa a 28. Bueno, esto que os había dicho de 1 a 100, todo depende de la carga que tenga, ¿eh? En este caso, pues el diodo no necesita más de 30 miliamperios, por lo tanto, no hace falta más. Pero los transistores, esto que os acabo de enseñar, pues aguantan pues hasta 100 miliamperios, 150, 500, 1 amperio. Claro, todo depende del transistor que cojamos. Vale. Como veis, cebo la base, se enciende el LED. No cebo la base, se apaga el LED. Es decir, esto es un interruptor. Ni más ni menos. Esto de aquí es un interruptor. Vaya, no puedo pintar ahora. Es un interruptor. ¿Vale? Solo que está controlado por, en este caso, por otro interruptor. Bueno, no tendría mucho sentido, pero podría estar controlado por un circuito que le cebara la corriente en la base o no. Vale. Como veis, la corriente por el emisor, o la flecha, en este caso, la flecha que siempre es la que está en el emisor, o dicho al revés, ¿no? El emisor es el que tiene la flecha, esta flecha es saliente. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que este transistor es un NPN. Existen dos tipos de transistores. Vamos a ver si consigo. Ahí. Existen dos tipos de transistores. En la teoría lo que visteis fue un NPN, es decir, un transistor que tiene dos partes. Ay, madre, me he pasado. Bueno, voy a borrarlo. Un transistor que tiene dos partes N, como es este caso, y una parte P, que sería la base. ¿Vale? Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Vale. Entonces, cuando la flecha del emisor es saliente del dispositivo, entonces lo que decimos es que es un NPN. Vale. Y la polarización que hay que hacer es esta, ¿no? Tengo que inyectar corriente por la base e inyectar corriente por el colector y sacarlo por el emisor, según me indica la flecha. O sea, la corriente de la base más la corriente del colector da la corriente del emisor. Esa fórmula siempre funciona, ¿vale? Y E es igual a IB, I de la base, más, lo tenéis en la teoría, ¿eh? Más la IC. Esto es una E. Bueno, y eso también. ¿De acuerdo? La corriente que va por la base, más la corriente que viene por el colector, da la corriente del emisor. Bien. Existe otra posibilidad, aunque se usan menos. No quiero decir que no se usen, ¿eh? Se usan mucho también, pero menos. Que son los transistores justo al revés. Veis que aquí la flecha del emisor está entrando, no está saliendo. Vale. Pues en este caso, lo que tenemos es que el transistor es PNP. ¿Vale? O sea, el emisor, viene la corriente del emisor y se bifurca en dos. Una es la corriente de base que va por aquí y otra es la corriente de colector. La fórmula sigue siendo válida, ¿eh? Es decir, toda la corriente de emisor es igual a la de base más la de colector. Esta es la de colector. Pero el transistor es al revés. Para acordarse, muy fácil. Si la flecha penetra en el dispositivo, pues es un PNP. Si la flecha no penetra en el dispositivo, entonces es un NPN. ¿Diferencia de funcionamiento? Ninguna. ¿Por qué en electrónica siempre nos decantamos por los NPN en vez de los PNP?
por facilidad de construcción, pero no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Bueno, de hecho, esto que os dije de que se usa más el NPN que el PNP, hay que ponerlo un poco en cuarentena. Sí es verdad, pero bueno, porque cuando, pues eso, no sé, por, yo qué sé, por comodidad o por lo que sea. Fijaros, no cambié los valores y ahora va a funcionar igual. Claro, lo que tengo que tener en cuenta es una cosa. Si veis los dos ejercicios a la vez, veis que los diodos están al revés, ¿eh? Y la fuente de alimentación está al revés. ¿La veis? Ahora la corriente no sale de la fuente y va hacia allá, sino que viene hacia la fuente por los diodos. Y claro, para que venga de los diodos tengo que darles la vuelta. Entonces, si le doy al interruptor, va a funcionar exactamente igual que el otro, pero tuve que darle la vuelta a todo. ¿Vale? Bueno, lo probáis. Vale, y los otros dos ejercicios consisten en probar el transistor. Ya sé que la clase es densa hoy, pero bueno, si vemos que es muy tal, mañana lo dedicamos a esto también, ¿vale? Y repetimos cosas. Mirad, los otros dos ejercicios están copiados, ¿eh? Quiero decir que puedo enseñaros ahora el ejercicio. Ahí va. Este no, este. Son estos dos, ¿eh? No cambié valores, salvo una cosa que os comentaré después. Cambié un valor en este de aquí. Vale. ¿Qué tengo aquí? Pues fijaros, lo que tengo es un potenciómetro. Voy a ver un zoom aquí. Bueno, ahí arriba tengo más 24 voltios. ¿Veis que tengo aquí más 24 voltios? Y una fuente de alimentación de 9. Todo estos son valores que me pide el ejercicio, ¿eh? Vale, veis que el LED ahora mismo está funcionando. ¿Por qué? Porque en el transistor está corriendo la corriente. Hay 51 miliamperios. Bueno, de hecho es algo... Perdón, 51 miliamperios. Pues aquí... Ah, no, perdón, 51 milivoltios, 22 miliamperios, que es lo que marca el amperímetro. Yo, ¿cómo puede marcarme aquí 51 miliamperios y el amperímetro 22? 22 miliamperios. Vale. Si yo subo este potenciómetro, fijaros que llega un momento que... Perdón, al revés, si lo bajo. ¿Veis? Llega un momento que si lo bajo, el transistor deja de conducir. Es decir, se abre. ¿Veis la corriente de la base? Cómo desaparece. El transistor se abre. Esto es un circuito abierto. Esto ahora es un circuito abierto. Y entonces el LED se apaga y la corriente colector-emisor es cero. La corriente de colector es cero. Y el LED se apaga. Pero si yo subo aquí la tensión, si subo la tensión del potenciómetro, llega un momento que se dispara la corriente de base. Fijaros que además puedo hacer que la corriente de base sea mayor, pero ya no voy a conseguir más corriente colector-emisor. O sea, con una corriente de base de 1 miliamperio ya funciona. Ahí está abierto, ahí está cerrado. 1 miliamperio ya funciona. Esto se convirtió en un circuito cerrado, ¿vale? Y ahora se enciende el LED, ¿vale? Bueno, si modifico, más adelante lo que vamos a hacer es modificar esto, en vez de ser para que sea manual, vamos a hacer que se modifique, pues en función de qué, de una resistencia variable con la luz. Pues ya tengo un crepuscular, ¿vale? Ya tengo un dispositivo que me permite encender las luces de noche, o etcétera, etcétera, lo que sea. Bueno, vale, me montáis este ejercicio y me lo mandáis. Y entonces la generalización sería esta de aquí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros, ya no tengo dos fuentes, ya solo tengo una de más 24. Vale. Pincho aquí. Vale, ya solo tengo una de más 24. Vale, ¿qué tengo aquí? Tengo... Esto se le fue la olla. Pues sí. Se le fue la olla. Vale, ¿qué tengo aquí? Mirad, lo que tengo aquí es un relé, ¿vale? Es una bobina que cuando yo le dé alimentación, lo que va a hacer es mover su contacto. ¿Vale? ¿Y cómo le doy alimentación? Pues muy fácil, modificando el valor de esta resistencia. Fijaros en la bobina, fijaros en este de aquí. Esto se le fue la olla completamente. Vale.
Fijaros cómo este relé de aquí cambia de posición, ¿vale? Cambia de posición y entonces establece este circuito. Bueno, me diréis, coño, es que estás utilizando una fuente de alimentación de 24 voltios para poner en marcha una bombilla de 9 voltios. Pues no tiene mucho sentido. Vale, no tiene sentido, pero imaginaos que yo cambio esto por un enchufe de 230 y esta bombilla es de 230, porque esto es un contacto que podríamos llamar seco, libre de potencial. Es un contacto libre de potencial. Entonces, si yo aquí meto un enchufe de 230 voltios y aquí pongo una bombilla de 40 vatios o de 100 vatios, esto va a funcionar igual. Estoy controlando, pues eso, pues con un sensor crepuscular o de humedad o lo que sea, controlo que se encienda una bombilla, que se ponga en marcha una bomba, un motor, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver, entiendo que aquí hay muchas dudas y muchas preguntas, pero no quiero decirlo todo, porque, por ejemplo, esto de aquí es un diodo Zener. Entonces, yo os propongo que me hagáis, bueno, iba a deciros que me hagáis los dos primeros ejercicios, los de arriba, pero yo creo que podéis hacerlos todos, ¿vale? Podéis hacerlos todos y probarlos. Fijaros que cambié el valor de esta resistencia de 220 a 250, ¿eh? Todo lo demás lo dejé, salvo esta resistencia que en el otro lado no la tenéis, de 220. O sea, aquí no está. ¿Vale? O sea, tomar nota de que aquí, justo encima, bueno, esto para ser correcto, realmente el diodo debería ir aquí, ¿eh? El diodo debería ir aquí. No lo hice bien. El diodo debería ir ahí. Ahí, no arriba. Bueno, no voy a explicarlo todo, ¿vale? Voy a dejar, vamos a hacer esta práctica entre hoy y mañana. Y mañana explicamos con más detenimiento qué hace este diodo aquí, es un diodo volante, cómo funciona un relé, ¿vale? Y cómo funciona un diodo Zener, que es lo que desconocemos, ¿vale? Pero yo creo que no tengáis problema en montarme esto para que funcione. ¿Lo veis? Al subir y bajar el potenciómetro, el transistor deja pasar corriente, el relé se excita y hace que mueva el contacto encendiendo y apagando la luz. ¿Vale? A ver, dudas, tiene que haber dudas. Alberto, Sí, ¿me oyes? sí, ¿El transistor dónde se coge? el transistor aquí, mira. Este es el menú principal, ¿no? Aquí tienes el transistor, que donde cogemos el diodo, tienes los transistores NPN aquí y los PNP aquí. Vale. El diodo Zener, que es este de aquí, el diodo Zener, que es ¿Cuál? este diodo, el diodo Zener, Sí, ¿cuál es? aquí. Fíjate, si te pones encima, Zener Vale, diode, vale, vale. ¿vale? Entonces, en el de arriba tenemos un diodo, perdón, un transistor NPN que tenemos que coger aquí y un transistor PNP. Fijaros que Y lo... al entrar me pone todas las posiciones posibles, ¿vale? Pero son iguales, solo cambian la posición. Vale, ¿y qué te iba a decir? Lo que da la luz, el cacharrito, ¿dónde se consigue? Aquí, mira. Aquí tienes fuentes de alimentación normales de 9 voltios y el de 24 Sí, el de más. 24. El de 24 lo tienes aquí, aunque marque 9, luego tú le puedes cambiar el valor. Fíjate, yo le pongo aquí, es de 9, pero si le pincho, yo aquí le cambio el valor a 30. Vale, vale. ¿Lo veis? Y la masa también, ¿eh? La masa también está aquí, que en este caso no hace falta, en los dos de arriba no hace falta la masa, pero en los dos de abajo sí, ¿eh? Si no, no va a funcionar. Vale, de acuerdo. ¿Vale? ¿Más dudas? Lo que viene de la bombilla, Esto, el eh, relé. sí, El relé lo tienes aquí, mira. El relé lo tienes aquí en switches. Aquí tienes el relé. vale. Donde están los interruptores, estos interruptores que ya usamos alguna vez más, ¿vale? Sí, Ahí, sí, ahí tienes los relés. También en vale, todas las posiciones. vale, de acuerdo. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Bueno, la única pregunta que me hicisteis es una pregunta
mecánica de dónde están las cosas. ¿Entendisteis un poco? Solo pretendo que entendáis tomar contacto con el transistor, ¿vale? Mañana quiero profundizar en él y montaros algún circuito más que nos permita, bueno, conocerlo o reconocerlo, porque el transistor es el dispositivo por antonomasia, el dispositivo más importante de la electrónica. No sé si lo hay más importante. Bueno, en electrónica de potencia a lo mejor el tiristor o el triac, pero en electrónica de control, fijaros que todas las memorias USB con las que estéis trabajando, las puertas lógicas con las que trabajaremos en electrónica digital, todo está hecho con transistores. Todo. Los microprocesadores de vuestros ordenadores llevan 2.000 millones de transistores. En el fondo son transistores entrando y saliendo, o sea, poniéndoles corriente a la base y quitándosela. O sea, todo nuestro mundo electrónico, y veis que estamos rodeados, ¿no? Sin ello no podemos estar comunicándonos ahora mismo, se basa en la electrónica del transistor. No quiere decir que el diodo no sea importante o que, yo qué sé, que los condensadores, lógicamente, a ver, si le quitas un eslabón a una cadena, la cadena deja de ser cadena, está claro. Pero lo más importante es el transistor. Entonces es importante que estos días tomemos contacto con él. ¿Preguntas? Vale. Dejo de compartir. A ver, dejo de compartir aquí. Voy a dejar esto de grabar ya.